Buenas tardes. Entonces esta es mi última presentación, lo juro, de hoy. Ya casi va. Entonces, bueno, en realidad yo lo que les voy a hablar hoy dialoga bastante bien con lo que fue presentado antes, porque de alguna manera expone esta realidad que nosotros todos, creo que los que trabajamos en repositorios sabemos, que es que lo que dijo Andrea, lo que compartió Rodolfo es cierto. Nosotros no estamos listos o tenemos aún mucho trabajo por delante para hacer indicadores confiables o medidas confiables sobre los repositorios, o al menos de alguno de los aspectos que nos interesaría capturar sobre los repositorios. A ver, voy a probar y ojalá que ande esto. Me parece que no. Entonces, no estoy pudiendo adelantar la presentación. Ahora sí. Bueno, se entusiasma. Entonces, algunos de los problemas tienen que ver y dialogan muy bien con lo que se dijo antes. El problema de la cobertura. Creo que es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestras instituciones, que es que no sabemos si la producción que está depositada ahí, cuán representativa es del volumen real o de la reproducción real de la institución. Al menos en nuestra región, la cobertura es muchas veces muy baja, y eso se ve en los números que mostraba antes Rodolfo cuando uno los ve agregados por país, que es distorsivo, depende muchísimo de las políticas, de los mandatos, y depende muchísimo de otros factores, como cuán exhaustivo es el repositorio recogiendo esa producción, cuánto se vigila, o si hay una ley, si hay una ley nacional, si hay una normativa institucional, y cuánto de alguna manera esas leyes se trabaja para hacerlas cumplir, y se monitorea si eso realmente la comunidad lo está cumpliendo, lo está haciendo. Eso se mueve lento y de manera bastante desigual, que es un factor para que lo que Rodolfo recién decía es importante. Si fuera lento pero parejo, podríamos medir, ¿verdad? El problema es que es lento y desigual. Entonces, no podemos medir, no podemos comparar hoy una institución con otra en términos de documentos o demás, porque estaríamos mintiendo, simplemente. Porque estaríamos hablando más de su política de seguimiento del mandato, si lo tienen, o de cuán bueno es el repositorio en ese sentido, la política institucional, más que de la producción de la producción de esa institución en sí, ¿no? Entonces, ahí hay bastante para hacer en términos de la recuperación también de mucha producción de la institución que se obvia, no se deposita en el repositorio, lo que hablábamos hoy con las iniciativas de revistas, esta interoperabilidad con entre la vía verde y la vía diamante, y los sistemas de revistas, tratar de capturar, recapturar o repatriar, digamos, al repositorio aquello que está en los sistemas de revistas y que en el mismo repositorio se desconoce que está, o digamos, en la institución, algún investigador de esa institución publicó una revista y no siempre eso es traído a la institución. La diferencia importante entre tener la revista de la institución cosechada en el repositorio, metida en el repositorio, y la diferencia entre eso y en realidad traer la producción de la institución, que es una cosa muy distinta, que hemos hablado también bastante en Corredalic, la idea de poder cosechar, de poder traer la información de las revistas, traer los artículos de las revistas, pero por institución y no por revista. No queremos todo el paquete de la revista, queremos solo la producción de la institución, aun cuando la revista es editada por la propia institución. Entonces, la idea también de la interoperabilidad con los sistemas CRIS nos puede dar una ayuda en esto de también, típicamente están muy disociados los sistemas de gestión de la investigación de la universidad, donde están los proyectos y demás. En muchas de nuestras instituciones están disociadas de las bibliotecas donde están los repositorios, entonces hay producción depositada en los repositorios que no está registrada en los sistemas de gestión de la investigación o de proyectos de la universidad, y hay producción declarada en los currículums, incluso hasta nacionales, y que no está depositada en el repositorio, o hay directamente, no se sabe, no hay enlaces o no hay formas de verificar si esos dos conjuntos, el declarado en un sistema curricular o en un sistema de gestión de la investigación, efectivamente es coherente con lo que el repositorio institucional tiene. Entonces, ahora, si logramos traer producción
de que está en otros sistemas de información, bueno, hay un problema ahí que es no contar dos veces lo mismo. Si vamos a contar o si vamos a usar cuentas, entonces el problema de duplicar, por supuesto que tener identificadores persistentes y consistentes y poder usar eso y todos los sistemas que se construyen sobre eso es muy útil, pero para ser honesto, también en nuestra región tenemos un problema con eso. Tenemos un problema con atribuir identificadores. Muchas instituciones no pueden solventar los costos de atribuir DOIs a sus publicaciones y a sus datos, y es una barrera que nosotros vemos hoy y que es muy distinto, y a veces muy difícil de entender desde otras regiones, porque para nosotros eso es un problema. Digamos, porque para otras regiones eso no es un problema. No es un problema tener cada ítem depositado atribuirle un DOI. Y si nos miramos esos números, en Latinoamérica es realmente bajo el cumplimiento que tenemos, la cobertura que tenemos de identificadores persistentes en nuestros repositorios. Por supuesto hay métodos de duplicación que podemos aplicar, pero siempre vamos a tener que tomar un compromiso de entender que si esos métodos tienen errores, tendremos que solo aceptar altos niveles de confianza o tener alguna forma de verificarlo, porque de otra manera, y lo hemos visto, se pueden generar también indicadores, resultados y sistemas de monitoreo que no representan a la realidad, sino que a veces son producto de métodos que se ven muy bonitos, pero tienen un margen de error enorme. Entonces, o no aceptable, especialmente para algunas comunidades. Quizás hay cosas que funcionan muy bien en un ámbito, pero quizás cuando uno lo traslada a otras regiones puede no funcionar tan bien. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, pero tenemos que resolver ese problema si queremos. Y por supuesto, el antiguo tema de la calidad de metadatos, que probablemente sea en el que más hayamos trabajado en los últimos años, en términos de generar vocabularios, generar validadores y tener, aunque todavía sigue siendo un problema a veces en las fuentes, los trabajos a veces de los agregadores o de determinadas estrategias y de hacer que los repositorios deban cumplir con determinados estándares y directrices como las de OpenAIRE. Además, nos han acercado a tener mejor calidad, aunque sea los pocos metadatos que tenemos. Podemos discutir que esos metadatos o la forma en la que están tratados, los esquemas que usamos o que usábamos hasta el momento no han sido tampoco tan efectivos en poder capturar la riqueza quizás de metadatos, si pensamos a esto que ya no estamos tratando solamente de hacer que eso sea visible o que sea encontrable, sino que sea plausible ser una fuente de indicadores. Entonces ahí quizás deberemos tener algún cuidado y también aplicar algunas cuestiones para normalizar a niveles generales, cuestiones como las disciplinas. Hoy si yo quisiera preguntar en nuestro ámbito cuántos artículos de, no sé, ciencias sociales aunque sean grandes áreas, es muy difícil responderla a nivel regional, porque aunque algunos países son sistemáticos en usar clasificaciones y eso está reflejado en los metadatos, otros no. Entonces, encontrar formas de poder nivelar esas cosas es también importante para poder nuevamente, poder contar y poder comparar, al menos a niveles, a grandes rasgos, qué está pasando y hacerlo de forma coherente entre los distintos sistemas. Entonces, ahora yo paso a contarles un poco qué es lo que nosotros estamos intentando hacer. Esto no es algo, estos problemas y otros que tenemos no son nuevos para nosotros, pero hemos emprendido hace tiempo un largo camino en poder intentar generar algunos proyectos y algunos desarrollos que hoy se ven como algo separado, pero que en nuestra visión, digo la de la referencia, están orientados a intentar resolver con el tiempo algunos de estos problemas que les estaba comentando. Entonces, gracias al financiamiento SCOS, estamos trabajando en dos proyectos importantes también para generar medidas alternativas o medidas de qué pasa con los contenidos de los repositorios en términos del uso que se hace de eso, la consulta, en principio las vistas, los descargas y demás, que es un proxy de algunas, a veces aventurado,
de algunos fenómenos, pero que creemos que es una cosa interesante también para tener de nuevo. Muchos repositorios recogen sus estadísticas de uso, pero cada uno lo hace limpiando los robots de manera distinta, con distintas metodologías. Entonces los números, si a mí me dio 100 y al otro le dio 100, pueden significar cosas totalmente distintas porque no tenemos una metodología unificada de poder interpretar esos números. Entonces, como dijo Rodolfo, un número a veces no es un indicador. Y aunque tengamos un número normalizado, eso tampoco es un indicador, porque 100, ¿qué significa en el contexto de un repositorio? Que a mí me dieron 100, ¿es mucho? ¿Es poco? Entonces, esas discusiones metodológicas también son importantes para poder entender esto, y en eso estamos. En un sistema regional de estadísticas de uso, hay otro proyecto que estamos trabajando con el Instituto Brasilero de Información Científica y Tecnológica, el IBIC de Brasil, que tiene que ver, y que también ahora va a contar con el apoyo de SCOS, que tiene que ver, disculpen, que tiene que ver con generar una forma de obtener identificadores, de poder asignar identificadores persistentes. Gracias. Generar identificadores persistentes, alternativos, no competitivos, pero que integren de alguna manera, o que resuelvan que al menos para las instituciones que no tienen la posibilidad o no tienen la forma de poder obtenerlo hoy, tener un identificador persistente que puedan utilizar. La oportunidad, como decía antes Laura también, del tema de Notify y los casos de uso que nosotros estamos impulsando en Latinoamérica tienen que ver con esa conexión precisamente entre los sistemas CRIS y los sistemas de gestión de la investigación y lo que pasa en los repositorios y la certificación, el caso de uso de certificación o de vinculación entre uno y el otro y los otros mundos. También creemos que puede traer muchos beneficios, no solamente para asegurar que lo que está de un lado realmente exista en el repositorio, sino también para en el repositorio separar o poder segmentar aquello que es parte de alguno que fue declarado en un sistema de gestión de la investigación, un sistema de currículums, y darle una marca que pueda ser utilizada también para medir el fenómeno, ¿no? De qué es. Por último, casi terminando, el tema de los sistemas CRIS, los agregadores CRIS, que nuevamente con el IBIC de Brasil, el Instituto Brasileño de Información Científica, están trabajando en un proyecto basado en la plataforma de la referencia que van a presentar próximamente en julio, y que creemos que va a ser un modelo para que después otros países adopten en términos de poder vincular la información de distintas fuentes y poder ofrecer una pista, ¿sí?, del fenómeno de la investigación en un país, trayendo información de distintas fuentes que típicamente, de distintos lugares que típicamente están desarticulados. Entonces esto creemos que también va a ser una buena fuente, un buen resultado para los indicadores sobre ciencia abierta de la región. Para terminar, y para poner algunas ideas en la mesa, la idea esta de usar sistemas para registrar y medir las distintas interacciones de las personas investigadoras con los productos de investigación, pero no solamente con la publicación, sino durante todo el proceso de la generación y del consumo después de la información. La idea de dar créditos por actuar como revisor, que se estaba hablando, la idea de dar créditos por publicar en abierto no comercial, de dar créditos por publicación de preprints, de dar créditos por publicación y enlace a los datos de investigación, la idea de dar créditos por el reuso de datos de investigación, que es algo que los estados deberían considerar como algo importante, porque si alguien invierte, es muy interesante poder medir cuando un investigador no está reaprovechando una inversión que ya se hizo a través de la reutilización de datos. Esto es un concepto importante. Si nosotros premiamos, incentivamos eso, creo que va a ser algo importante para poder medir y dar nuevos enfoques a la forma de medir las actividades científicas y de poder entonces modificar las formas que tenemos de medir actualmente. Muchas gracias por escuchar.